Bueno, mis hermanos, sean bienvenidos una vez más a este encuentro que tenemos aquí con el Señor. Hoy día vamos a profundizar en un tema muy importante para nuestra salvación, como lo es la naturaleza de Cristo. Más que en otro momento, en el momento de su encarnación aquí en la tierra. ¿Qué naturaleza tomó Cristo? ¿Era 100% Dios, 100% hombre, 50% de cada uno? Bueno, vamos a ir escudriñando a través de distintos pasajes bíblicos y también en una cita específica de Ellen G. White que, bueno, tiene mucho que dejar de sí mismo. Así que antes de seguir vamos a hacer una oración para que sea el Espíritu Santo el que dirija las palabras que se pronuncien aquí en esta reunión. Inclinemos el rostro por orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu gran nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque tú nos has traído hasta aquí para encontrarnos contigo. Gracias te damos porque tú nos mantienes unidos, Señor, en espíritu y en verdad. En esta hora quisiéramos rogar la bendición y el derramamiento de tu Espíritu Santo para obtener la sabiduría que necesitamos, porque nosotros mismos no podemos comprender nada si no es porque tú nos lo expliques, Señor, que tú pongas en nuestra mente y corazón las impresiones santas que nos van llevando y guiando a la verdad, Señor. Muchas gracias te damos porque respondes nuestras oraciones. En el nombre de Jesús, todo esto te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Muy bien, vamos a cantar un himno y luego continuamos. En Cristo mi amigo y amante Salvador, contaré pues cuanto ha hecho Él por mí.
Jesús, nuestro mejor amigo. El Espíritu Santo también, nuestro mejor amigo. ¿Qué haríamos sin el Espíritu Santo? Ese es un verdadero amigo. La mayoría de las personas siempre buscan porristas, animadores, que les digan muy bien, lo estás haciendo bien, pero no buscan a alguien que le diga la verdad. Y el Espíritu Santo nos dice la verdad, por eso a veces nos molesta cuando nos dice lo que está bien, lo que está mal. Entonces mucha gente se enoja y no quiere aceptar la realidad, no quiere aceptar lo que dicen las Escrituras y tratan de adaptarlo a su propio entendimiento. Pero con la ayuda del Señor hoy día vamos a poder dilucidar un tema que es muy importante y es muy controversial por lo demás hoy en día en el mundo cristiano, pero que nosotros como adventistas del séptimo día, más allá de que no pertenezcamos a la corporación como tal, nosotros seguimos siendo adventistas del séptimo día. Debemos comprender, porque si esperamos el advenimiento de Cristo y guardamos el séptimo día, seguimos siendo adventistas del séptimo día. Y si estamos en esta posición, debemos tener clara cuál es la verdad. La naturaleza de Cristo. Vamos a ir de lleno a lo que nos anuncia y nos declara la Escritura. Primeramente, en Romanos 8 vamos a pasar por varios versículos, quizás no analizando tanto el contexto, sino más bien las declaraciones que se hacen respecto de este tema, para que podamos dilucidar cuál fue la naturaleza que tomó Jesús cuando vino aquí a esta tierra. Romanos 8, versículo 3, dice así: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. En unas temáticas anteriores que nosotros estuvimos estudiando también sobre la naturaleza de Cristo, que ya dimos un tema sobre la naturaleza humana de Cristo, cuando estábamos hablando de, si no me equivoco, de justificación por la fe. Y justificación y santificación por la fe. Y allí nosotros habíamos aclarado algo que lo voy a recordar ahora, cuando se refiere a la palabra carne, ¿sí? Muchas veces malinterpretamos, esto no quiere decir la carne, un bistec de res, sino que se refiere al cuerpo humano. Y la traducción del griego quiere decir naturaleza caída, cuando se habla de la carne. Entonces, si nosotros reemplazamos, podemos reemplazar la palabra carne por la palabra naturaleza caída, la frase naturaleza caída. Y quedaría así. Vamos a reemplazar, vamos a leer nuevamente. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la naturaleza caída, ahí va cambiando un poco el significado y podemos entender un poco mejor, ¿verdad? La naturaleza caída, la cual obtuvo el hombre luego de pecar. Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén y ahí obtuvieron esa naturaleza caída. Y dice que Dios, enviando a su Hijo en semejanza de naturaleza caída, de pecado. No dice igual de la naturaleza caída que tenemos todos. Dice semejanza. Y allí vamos a profundizar un poquito buscando los significados de las palabras, siendo una comparativa. Y luego dice que condenó al pecado en la naturaleza caída. Por lo tanto, aquí ya estamos viendo de que Cristo se hizo hombre para poder condenar al pecado, pero no en la misma igualdad que nosotros, no igual que nosotros, sino semejante.
en semejanza de carne, semejanza de naturaleza caída. ¿Qué significa semejante? Según el diccionario, tenemos un diccionario en casa, a lo mejor lo podemos buscar a una persona o una cosa, y su definición es que se parece a otra persona o cosa. Se parece. Es como decir, se parece a este otro auto, ¿verdad? No son iguales. Tienen un parecido, una semejanza, pero hay algo que los diferencia. ¿Qué es eso que diferencia a Cristo, el hombre, de diferencia de nosotros, como hombres también? La palabra igual, ¿qué quiere decir? ¿Cómo se pronuncia? Bueno, es un adjetivo y dice la definición que tiene la misma naturaleza, cantidad, calidad, valor o forma que otra u otras personas o cosas, o que comparte con ellas cualidades o características comunes o parecidas. Por lo tanto, algo igual es algo que tiene la misma naturaleza, exactamente la misma naturaleza caída, en el caso de Cristo. ¿Tuvo la misma naturaleza? No. Tuvo una naturaleza parecida a la de nosotros, semejante, parecida, pero no igual. Y vamos a ir profundizando un poco más en algunos versículos. Gálatas 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí nosotros lo que queremos demostrar es que Cristo vino como un hombre, vino como un humano, no como un espíritu, no vino como un fantasma o como que no es un mito ni una leyenda, sino que vino como hombre, se encarnó, el mismo Dios se encarnó, y ya lo vamos a ir profundizando. Pero hay algo interesante que también, para hacer un paréntesis, que al comienzo dice cuando vino el cumplimiento del tiempo. Por lo tanto, había un tiempo profético que debía cumplirse para que Cristo viniera por primera vez. ¿Habrá un tiempo profético que debe cumplirse para cuando Cristo venga por segunda vez? Claro que sí. Porque nada hará el Señor sin anunciar su secreto a sus siervos, los profetas, ¿verdad? Pero dice que nació de mujer y nació bajo la ley. ¿Nosotros nacimos de mujer? Sí. ¿Nacimos también bajo la ley? Claro. ¿Pero nacimos de Dios también? No. Ya ahí desde el nacimiento hay una diferencia. ¿A nosotros, alguno de ustedes, los concibió el Espíritu Santo? Es muy difícil, ¿no? Imposible. El único, por eso se llama el unigénito Hijo de Dios, porque unigénito habíamos visto en otras conferencias pasadas que significa único en su clase. Por lo tanto, no hay otro ni habrá otro como él. Y aquí vamos a ver la definición de igual y semejante aplicada en Filipenses 2, del 5 en adelante. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por lo tanto, él era igual a Dios. O sea que compartía, como decía la definición anteriormente, que tiene la misma naturaleza, cantidad, valor, forma, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo no estimó ser igual a Dios. No se aferró a su divinidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y ahí ven que es igual a Dios, pero se hizo semejante a los hombres, o sea, parecido a los hombres. ¿Por qué semejante y no igual?
Muy bien, lo vamos a ir profundizando. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Por lo tanto, nuevamente nos dice, primero, que Jesús es Dios, y segundo, que fue manifestado en carne. Por eso es un misterio grande. ¿Alguien puede explicarlo de nosotros? Difícilmente. Pero lo que está revelado para nosotros y para nuestros hijos es esto: de que Cristo era Dios y hombre a la vez. Hebreos 2, 9 y 10. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿Quién fue hecho un poco menor que los ángeles en un principio? Adán, ¿verdad? El primer Adán. Por eso Jesús es el segundo Adán. Porque a la vez fue hecho con la misma esencia que tenía Adán antes de pecar. Por eso él era puro, sin mancha. Cristo fue en su vida aquí en la tierra. Pero sí, nosotros lo podemos entender de la siguiente forma. Cristo asumió el cuerpo del hombre con la degeneración que eso implicaba de 4.000 años de pecado, o 4.000 años de historia de la humanidad, ¿verdad? Y asumió ese cuerpo, pero sin la degeneración mental del hombre de 4.000 años. No hablo de las facultades de inteligencia que tenía Adán ni de eso, sino hablo en el tema espiritual. Cristo obtuvo la misma naturaleza que tenía Adán antes de pecar, cuando él nació. Porque nació del Espíritu Santo, nació directamente de Dios, al igual que Adán. Por eso fue hecho semejante y un poco menor, fue hecho semejante a los hombres y un poco menor que los ángeles. ¿Alguno de nosotros es un poco menor que los ángeles? ¿Sí, un poquito menor? Somos bastante, ¿no? Hay un trecho, pero muy grande hoy en día ya, porque ya estamos llegando casi a los 6.000 años de pecado. Ya llevamos más de 6.000 años de historia de humanidad, desde que Adán fue creado. Por lo tanto, la degeneración ha sido muy grande. Pero Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y aquí nosotros hemos de preguntarnos, si Cristo no es Dios, ¿cómo es que por Él son todas las cosas y por Él todo lo que existe subsiste, si Él no es Dios? Bueno, son cosas que nos dejan a pensar y nos damos cuenta de que en realidad el que crea esto y diga esto se está contradiciendo y está contradiciendo la misma palabra de Dios. Hebreos 2:14 al 18 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser el misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que
a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por lo tanto, Cristo vino y fue en todo semejante, igual que nosotros. En cansancio, en hambres, en todo lo que compete a la parte física, Él fue igual que nosotros. Pero siempre se mantuvo firme y sin pecar. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nuevamente aquí la palabra semejanza. ¿Por qué dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado? Recordemos a Jesús en el desierto, cuando es tentado por Satanás. ¿Cuál fue la tentación? Bueno, una de las tentaciones que son las más recordadas. Convierte estas piedras en pan. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha sido tentado así? Así como ir caminando muerto de hambre, que bien, convierte esas piedras en pan. ¿Verdad que no? Ninguno de nosotros tiene esa tentación. Pero ¿por qué Jesús sí tenía esa tentación? Porque Él era Dios en la carne. Por lo tanto, Él tenía el poder de chispear los dedos o ni siquiera hacer nada y transformar las piedras en pan. Recuerden cuando de 5 panes y 2 peces alimentó a 5.000 hombres, que en realidad eran alrededor de 20.000 a 25.000 personas, eran mucha gente. Él tenía el poder para hacerlo, pero nunca usó su poder. Ni aun cuando multiplicó los panes, usó él mismo su poder, sino que él fue un canal por medio del cual Dios se manifestó. El Padre le daba el poder a través del Espíritu Santo. Él no hizo nada que nosotros no podamos hacer si vivimos una vida como la que él vivió. Excepto morir por los pecados de los demás, ¿verdad? Que eso es lo único que él lo único que él puede hacer. Que lo hizo y que nadie más puede hacer. Hebreos 5, 7 al 9 nos dice, y Cristo, en los días de su carne, nuevamente, hablando de la carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor rebelde. Muy bien, aquí vemos que Jesús también lloraba, ¿verdad? Un espíritu así que anda flotando en el aire puede llorar. Muy difícil, ¿no? Imposible. Bueno, por eso yo creo que la única excepción sería ese mito urbano que hablan de esa famosa Llorona, ¿verdad? Pero sabemos que esos son demonios. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y aquí uno puede leer, mira, era imperfecto, porque tuvo que ser perfeccionado. Pero en realidad, ¿recuerdan cuando nosotros leemos en Santiago que dice, vosotros sabéis que la prueba de vuestra fe produce paciencia? ¿Verdad? Pero tenga la paciencia su obra completa para que seáis, ¿qué dice? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Por lo tanto, Cristo, ¿cómo fue perfeccionado? A través de las mismas pruebas que nosotros podemos vivir, incluso mayores de las que nosotros podríamos llegar a soportar. Pero superó cada prueba. Tuvo la paciencia, su obra completa. Él aplicó la fe. Él fue justificado por la fe. Fue el primero en ser justificado por la fe. Al 100%, sin pecar.
Y Hebreos 12, del 1 al 4, también nos da muestras nuevamente de Cristo como humano, que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Por lo tanto, él también podría sufrir, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Otras versiones dice, aún no habéis derramado sangre en vuestra lucha contra el pecado. Bueno, Cristo lo hizo. Recordemos que Él también derramó gotas de sangre, gotas de sudor, como si fuera de sangre, ¿no? Y ya por último, primera de Juan 4:2. En esto, conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Muy bien, más claro todavía, Jesucristo vino en carne. Y todo el que confiesa eso es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien. Eso en cuanto a lo que es Biblia. Como, bueno, hay muchas citas más, pero esta es como la gran mayoría que nos corrobora y nos confirma de que Cristo vino en carne, como humano, como uno de nosotros. Pero a la vez también seguía siendo Dios, como lo decía en Filipenses 2:6. No estimó ser igual a Dios. Por lo tanto, era igual a Dios, pero se hizo semejante a nosotros. Ahora vamos a leer, y me gustaría que ustedes me ayudaran con la lectura, los que puedan. No sé si hay alguien que se anime, que pueda levantar su mano y vamos a ir leyendo. Para que esto no sea ahí tan monótono, porque igual es bastante lectura y bueno, sería bueno que pudiésemos ir comentando las citas también entre nosotros. Bueno, si no, lo elijo yo. A ver, ya vamos a empezar. Primera de Juan 4. Hermanita Sochi. Sí. No, todavía no. Es la siguiente, esta diapositiva. Ahora sí. Ahora sí, hermana Sochi. Esta diapositiva quiero que lea, por favor. Salvador divino humano. El apóstol quiere que nuestra atención se aparte de nosotros mismos y se enfoque en el autor de nuestra salvación. Nos presenta las dos naturalezas de Cristo, la divina y la humana. Esta es la descripción de la divina, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él era el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Ahora la naturaleza humana, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Voluntariamente tomó la naturaleza humana. Fue un acto suyo y por su propio consentimiento. Revistió su divinidad con humanidad. Él había sido siempre como Dios, pero no apareció como Dios. Veló las manifestaciones de la deidad que habían producido el homenaje y originado la admiración del universo de Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura de un hombre. Anduvo en la tierra como un hombre.
por causa de nosotros se hizo pobre, para que por su pobreza pudiéramos ser enriquecidos. Puso a un lado su gloria y su majestad. Era Dios, pero por un tiempo se despojó de las glorias de la forma de Dios. Muchas gracias, hermano. Muy bien, cosas que nosotros podemos destacar de este párrafo es que nos menciona que Cristo vino en dos naturalezas, una divina y una humana. Por lo tanto, aquí ya nosotros tenemos que ir haciéndonos a la idea de esto. Aunque no lo podamos entender, tenemos que aceptarlo. Ya lo comprobamos con la Biblia. Ahora estamos leyendo aquí en el comentario bíblico adventista, en el tomo 7a, donde nos habla acerca de la revelación que recibió Elena de White al respecto. Y es muy interesante que dice que siempre había sido como Dios, pero no apareció como Dios. Fue Dios mientras estuvo en la tierra, pero se despojó de la forma de Dios y en su lugar tomó la forma y la figura del hombre. Esto quiere decir que sustituyó su divinidad por humanidad. Bueno, vemos que anteriormente nos dice que Cristo tenía las dos naturalezas, la divina y la humana. Por lo tanto, no hay que tomar una cita o una porción para decir una cosa que invalide la declaración anterior. Muy bien. Aquí, si puede seguir leyendo Xochitl o si quiere leer a alguien más. Quiero que lean ustedes hoy. Cualquiera, el que quiera. Bien, yo leo, no hay problema. Okay. Dice, aunque anduvo como pobre entre los hombres, repartiendo sus bendiciones por donde quiera que iba, a su orden legiones de ángeles habían rodeado a su Redentor y le habían rendido homenaje, pero anduvo por la tierra sin ser reconocido y sin ser confesado por sus criaturas, salvo pocas excepciones. La atmósfera estaba contaminada con pecados y maldiciones en lugar de himnos de alabanza. La parte de Cristo fue pobreza y humillación. Mientras iba de un lado a otro cumpliendo su misión de misericordia para aliviar a los enfermos, para reanimar a los deprimidos, apenas si una voz solitaria lo llamó bendito, y los más encumbrados de la nación lo pasaron por alto con desprecio. Muchas gracias, Joaquín. Muy bien, muy interesante aquí comentar simplemente de que él, habiendo renunciado al cielo, donde toda la atmósfera era maravillosa, vino aquí a un lugar donde estaba contaminado de una atmósfera bastante lóbrega, sobre todo en donde terminó viviendo en Nazaret. ¿Recuerdan lo que se declaró? ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Por lo tanto, era como la tierra más mala del lugar, era como la población o el barrio de los más bajos, ¿sí? Como decir un gueto, por así decirlo hoy en día, ¿no? Donde hay delincuencia, donde está todo lo peor de lo peor en ese lugar. Y allí, aún así, él se mantuvo en una atmósfera santa, sin corromper su mente ni su espíritu. Bueno, aquí, ¿quién sigue? No quiero apuntarlos yo con el dedito, si no pueden leer, bueno, me avisan y sigo leyendo. Yo. Ok. No sé si se escucha bien. Sí, se escucha perfecto. Esto contrasta con las riquezas de gloria, con el caudal de alabanza que fluye de lenguas inmortales, con los millones de preciosas voces del universo de Dios en himnos de adoración. Pero Cristo se humilló a sí mismo y tomó sobre sí la mortalidad. Como miembro de la familia humana, era mortal, pero como Dios era la fuente de vida para el mundo. En su persona divina podría haberse resistido siempre los ataques de la muerte y haberse negado
a ponerse bajo el dominio de ella. Sin embargo, voluntariamente entregó su vida para poder dar vida y sacar a la luz la inmortalidad. Llevó los pecados del mundo y sufrió el castigo que se acumuló como una montaña sobre el alma divina. Entregó su vida como sacrificio para que el hombre no muriera eternamente. No murió porque estuviese obligado a morir, sino por su propio libre albedrío. Esto era humildad. Así es. No sé si quiere decirnos algo, hermana Mical, acerca de este párrafo. Está ahí con color lo importante, ¿no? Sí. A todo Justamente, voluntario el servicio que le hizo. sí, te escuchamos, Sí, te escuchamos. Sí, en esta parte igual es muy interesante porque ahí dice, no murió porque estuviese obligado a morir. En esta parte yo me acuerdo del deseado de todas las gentes, cuando él estaba por morir, por tomar esa decisión en Getsemaní, y dice que él, al ver a la humanidad doliente, él ahí toma la decisión y dice, no, yo voy a morir por ellos para darle la oportunidad a que ellos se salven. Él no estaba obligado a morir porque de hecho esa era la tentación del Getsemaní. Si no, no hubiese sido tentación. El diablo lo tentaba a dejar morir a la humanidad y él salvarse. Pero él cuando vio a la humanidad que se iba a perder por amor, él decidió en ese libre albedrío morir. Así es maravilloso el amor que se refleja en esto. Por eso es tan importante comprender este tema de la naturaleza de Cristo y comprenderlo bien. Porque si nosotros decimos, no, Él vino como Dios y por eso no pecó, porque Dios no peca ni puede ser tentado por el mal, ni puede probar a nadie. Entonces, si nosotros nos ponemos en esa posición, entonces no fue ningún sacrificio que Cristo viniera. Pero en verdad, el sacrificio no solamente fue realizado en la cruz, sino durante toda su vida. Porque imagínense la presión y el estrés bajo el cual estaba sometido Cristo, que no podía cometer un solo error. Porque el más mínimo error podía significar la pérdida de toda una raza y de todos los hijos que él vino a rescatar. Todo el tesoro del cielo fue derramado en una dádiva para salvar al hombre caído. Cristo reunió en su naturaleza humana todas las energías vitalizantes que los seres humanos necesitan y deben recibir. Admirable combinación de hombre y Dios. Y con signos de exclamación. Admirable combinación de hombre y Dios. Cristo podría haber ayudado a su naturaleza humana para que resistiera a las incursiones de la enfermedad, derramando en su naturaleza humana vitalidad y perdurable vigor de su naturaleza divina. Pero se rebajó hasta el nivel de la naturaleza humana. Lo hizo para que se pudieran cumplir las Escrituras. Y el Hijo de Dios se amoldó a ese plan, aunque conocía todos los pasos que había en su humillación, los cuales debían descender para expiar los pecados de un mundo que, condenado, gemía. Es muy grande el sacrificio que él realizó y es muy importante saber de que, a pesar de ser Dios, no utilizó su divinidad. Y eso es algo muy reconfortante también para nosotros, porque las mismas obras que él realizó, nosotros también somos capaces de realizarlas si es que nos mantenemos en una vida como la que él vivió. ¿Y cuáles fueron sus principales fortalezas? Una vida de comunión con el Padre mediante la oración y la obediencia perfecta al Espíritu Santo. Esas son las herramientas que también tiene todo cristiano. Hermana Xochitl, si puede leernos de nuevo y nos vamos intercalando. Por favor. ¿Qué humildad fue esta? Maravilló a los ángeles. La lengua humana nunca podrá describirla.
La imaginación no puede comprenderla. El Verbo eterno consistió en hacerse carne. Dios se hizo hombre. Fue una humildad maravillosa. Pero aún descendió más. El hombre, Jesús, debía humillarse como un hombre que soporta insultos, reproches, vergonzosas acusaciones y ultrajes. Parecía no haber lugar para él en su propio territorio. Tuvo que huir de un lugar a otro para salvar su vida. Fue traicionado por uno de sus discípulos. Fue negado por uno de sus más celosos seguidores. Se mofaron de él. Fue coronado con una corona de espinas. Fue azotado. Fue obligado a llevar la carga de la cruz. No era insensible a este desprecio y a esta ignominia. Se sometió, pero ay, sintió la amargura como ningún otro ser podía sentirla. Era puro, santo e incontaminado, y sin embargo fue procesado criminalmente como un delincuente. El adorable Redentor descendió desde la más elevada exaltación. Paso a paso se humilló hasta la muerte. Pero qué muerte. Era la más vergonzosa, la más cruel. La muerte en la cruz como un malhechor. No murió como un héroe ante los ojos del mundo, lleno de honores como los que mueren en la batalla. Joaquín, si puedes seguir, por favor. Sí, dice, murió como un criminal condenado, suspendido entre los cielos y la tierra. Murió tras una lenta agonía de vergüenza, expuesto a los vituperios y afrentas de una multitud relajada, envilecida y cargada de crímenes. Todos los que me ven me escarnecen, estiran su boca, menean la cabeza. Fue contado entre los transgresores, expiró en medio de burlas y renegaron de él sus parientes según la carne. Su madre contempló su humillación y se vio forzado a ver la espada que atravesaba el corazón de ella. Soportó la cruz, menospreció la vergüenza, pero lo tuvo en poco, pues pensaba en los resultados que buscaba no solo en favor de los habitantes de este pequeño mundo, sino de todo el universo, de cada mundo que Dios había creado. Cristo tenía que morir como sustituto del hombre. El hombre era un criminal condenado a muerte por la transgresión de la ley de Dios, un traidor, un rebelde. Por lo tanto, el sustituto del hombre debía morir como un malhechor, porque Cristo estuvo en el lugar de los traidores, con todos los pecados acumulados por ellos sobre su alma divina. No era suficiente que Jesús muriera para satisfacer completamente las demandas de la ley quebrantada, sino que murió una muerte oprobiosa. El profeta presenta al mundo las palabras de Cristo. No escondí mi rostro de injurias y esputos. Teniendo en cuenta todo esto, ¿puede albergar los hombres una partícula de exaltación propia? Sin duda, para reflexionar todo este párrafo y bueno, lo que sigue, porque imagínense, no sé si ustedes, pero mientras escuchaba el relato, me iba imaginando todo lo que fue ese momento, y no solamente el momento de su muerte, sino también toda su vida también rechazado por su familia, no solamente en el momento de su muerte. Y aún así, incluso con todas las tentaciones que le quiso poner Satanás en el camino, él se mantuvo firme hasta el fin. Y eso lo hizo por nosotros. Hermana Mical, si puede, nos lee, si no, no dice. Ya. Mientras se reconstruyen la vida, los sufrimientos y la humillación de Cristo pueden levantar la orgullosa cabeza como si no tuvieran que soportar pruebas, vergüenza o humillación. Digo los seguidores de Cristo,
mirad el Calvario, y sonrojaos de vergüenza por vuestras ideas arrogantes. Toda esta humillación de la majestad del cielo fue por causa del hombre culpable y condenado. Cristo descendió más y más en su humillación, hasta que no hubo profundidades más hondas donde pudiera llegar para elevar al hombre sacándolo de su contaminación moral. Todo esto fue por vosotros que lucháis por la supremacía, por el orgullo, por el ensalzamiento humano, que teméis no recibir toda esa deferencia, ese respeto del concepto de los humanos, que pensáis que os corresponde. ¿Es esto parecerse a Cristo? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Murió en expiación y para convertirse en modelo de todo el que desea ser su discípulo. ¿Alberguéis egoísmo en vuestro corazón? ¿Y ensalzarán vuestros méritos los que no tienen delante de ellos a Jesús como modelo? No tenéis mérito alguno, salvo los que recibáis mediante Jesucristo. Bueno, si quieren ir comentando ustedes, también lo pueden hacer. He tomado esa determinación de poder realizar estos estudios así más interactivos, porque básicamente todos igual tenemos cierto conocimiento y podemos ir aportando. Sí, hermano, yo quería comentar respecto a esto, a lo anterior. Justamente lo que está hablando aquí es como esa humillación que Cristo hizo, la decisión que Él tomó, obviamente nos debe humillar a todos nosotros, porque Él, siendo la majestad del cielo, tomó esa condición y pasó esos vituperios, sobre todo cuando se nos invita a seguir a Cristo y a tener el mismo sentir que Él. O sea, no a querer una exaltación, sino a querer esa salvación de los demás, y por causa de eso tener que llevar ese oprobio que lleva el Evangelio. Muchas veces pasa el oprobio en el Evangelio, es poco conocido, pero sí lo existe. Y es muy... cuando las personas hacen lo correcto y siguen el ejemplo de Cristo, es prácticamente imposible que no vivan su vida, incluso sus vituperios. Si nosotros estamos en paz y muchas veces no hemos llevado esos vituperios nunca en la vida, es probablemente porque nunca hemos sido como Cristo ha sido. Hay diferentes formas y todo, pero la verdad es que nadie que viva piamente en Cristo Jesús no va a padecer persecución, y esto es para nosotros ahora y sobre todo lo que viene en un futuro próximo, de recordar esa humillación de Cristo, y eso es lo que el Señor nos tiene que ayudar y nosotros debemos aceptar, porque la verdad es que sí lleva esa humillación, y si nosotros somos de Cristo vamos a aceptar esa humillación. Así es, hermano, sin duda. Sobre todo, muchas veces tenemos que hacer sacrificios de nuestra vida también como cristianos, pero sacrificios tan pequeños en comparación con todo lo que tuvo que hacer Cristo por nosotros, que a veces pensamos que el camino es demasiado estrecho para que andemos, pero cuando miramos el referente y el modelo, nos damos cuenta de que el camino de nosotros todavía es demasiado ancho en comparación con el de él. Y a medida que se vaya acercando el fin, el camino se va a hacer más angosto y es necesario que estemos completamente aferrados de Cristo Jesús para poder continuar avanzando en esto. Dice: ¿albergaréis orgullo después de haber contemplado a la deidad que se humillaba y que después se rebajó como hombre hasta que no hubo nada más bajo a lo cual pudiera descender? Muy interesante que nos habla de cómo la deidad se humillaba, o sea, también el Padre, también no solo el Hijo, sino el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos humillados en Cristo. Espantados cielos y asombrados vosotros, habitantes de la tierra, porque así se recompensará a nuestro Señor. Qué desprecio, qué maldad, qué
formalismo, qué orgullo, qué esfuerzos hechos para ensalzar al hombre y glorificar al yo, cuando el Señor de la gloria se humilló a sí mismo y por nosotros agonizó y murió una muerte oprobiosa en la cruz. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido indignados por que no nos da algo que nosotros creemos que nos corresponde? Decimos, pero ¿por qué se lo das a él y no a mí? Pero si yo he hecho esto y esto otro, también como recordando el hijo pródigo, el hermano. Yo he estado siempre contigo, Padre, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Siempre como viendo el caminar con Cristo como si fuera un sacrificio, pero en realidad, si vemos lo que hizo Él, lo que nosotros hacemos no le llega ni a los talones. Cristo no podría haber venido a la tierra con la gloria que tenía en los atrios celestiales. Los seres humanos pecadores no podían haber soportado el espectáculo. Él veló su divinidad con la vestidura de la humanidad, pero no se desprendió de su divinidad. Y aquí esto es muy importante que esto nos quede claro. Esto no se desprendió de su divinidad. Ocultó la divinidad debajo de la humanidad. Como Salvador divino humano, vino para estar a la cabeza de la raza caída, a compartir sus experiencias desde su niñez hasta la divinidad. Cristo no había cambiado su divinidad por humanidad, sino que revistió su divinidad con humanidad. Sed cuidadosos, sumamente cuidadosos en la forma en que os ocupáis de la naturaleza de Cristo. No lo presentéis ante la gente como un hombre con tendencias al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era él la imagen de Dios. Podía caer y cayó por la transgresión. Por causa del pecado, su posteridad nació con tendencias inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito, único en su clase, Hijo de Dios. Eso entre paréntesis lo puse yo, por si acaso. Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podría haber pecado, podría haber caído, pero en ningún momento hubo en él tendencia alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Evitar toda cuestión que se relacione con la humanidad de Cristo que pueda ser malinterpretada. Por lo tanto, al ser el segundo Adán, como lo explicamos al principio, fue creado como un ser puro y sin pecado, pero asumió la naturaleza humana que estaba degenerada hasta ese punto. Pero él fue creado como un ser puro y sin mancha, igual como lo fue Adán. Y fue puesto en el mismo lugar que Adán, con las mismas condiciones y las mismas capacidades y el libre albedrío de decidir pecar o no pecar. Porque él tenía que vencer en el lugar en que Adán no pudo vencer. Y lo hizo. Hermanita Xochitl, si nos puede seguir leyendo. Si no puede, seguimos nosotros. La verdad y la suposición tienen no pocas similitudes. Al tratar de la humanidad de Cristo, necesitáis ser sumamente cuidadosos en cada afirmación, para que vuestras palabras no sean interpretadas haciéndoles decir más de lo que dicen. Y así perdáis u oscurezcáis la clara percepción de la humanidad de Cristo combinada con su divinidad. Su nacimiento fue un milagro de Dios, pues el ángel dijo: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto?
pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Estas palabras no se refieren a ningún ser humano, excepto al Hijo del Dios infinito. Muy bien, recordando aquí un poco lo que estudiamos en semanas pasadas sobre esto, ¿no? Que aquí fue cuando se le dio el título de Hijo de Dios. No es que siempre tuvo ese título en el cielo, sino que al ser nacido de Dios a través de María, pudo ser llamado Hijo de Dios. Y como ese mismo Cristo que fue nacido, fue el que murió y el que resucitó, sigue siendo el mismo Hijo de Dios hoy en día, porque está en la misma carne, en el mismo envase, por así decirlo, en el cual nació y se fue al cielo. Siempre va a retener esa naturaleza humana. Eso también lo estuvimos estudiando en otros estudios pasados. Bien, hermano Joaquín, si quieres seguir leyendo. Sí. Nunca dejéis en forma alguna la más leve impresión en las mentes humanas de que una mancha de corrupción o una inclinación hacia ella descansó sobre Cristo, o que en alguna manera se rindió a la corrupción. Fue tentado en todo como el hombre es tentado, y sin embargo, él es llamado el santo ser. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como lo somos nosotros, y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Lo que se ha revelado para nosotros y para nuestros hijos, pero que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano como uno de nosotros, porque esto no puede ser. No es necesario que sepamos el momento exacto cuando la humanidad se combinó con la divinidad. Debemos mantener nuestros pies sobre la roca Cristo Jesús, como Dios revelado en la humanidad. Percibo que hay peligro en tratar temas que se refieren a la humanidad de Hijo de Dios infinito. Él se humilló cuando vio que estaba en forma de hombre para poder comprender la fuerza de todas las tentaciones que acosan al hombre. Muy bien, bueno, justamente lo que se mencionaba ya en el versículo bíblico, la encarnación de Cristo es un misterio, el misterio de la redención. Es algo que escapa para nuestro entendimiento, pero aún así debemos aceptar por fe lo que está revelado, porque lo que está revelado es para nosotros, y las cosas secretas pertenecen a Dios, y durante la eternidad vamos a seguir estudiando durante siglos y siglos y por siempre vamos a estar estudiando todos estos temas y comprendiéndolos cada vez mejor y amando cada vez más a Cristo conforme a todas las bondades que Él hizo para con nosotros. El primer Adán cayó. El segundo Adán se aferró a Dios y a su palabra bajo las circunstancias más angustiosas. Y no vaciló por un momento su fe en la bondad, la misericordia y el amor de su Padre. Escrito está, fue su arma de resistencia. Y esta es la espada del Espíritu que debe usar todo ser humano. Por eso cuando Cristo estaba despidiéndose de sus discípulos, les dice, el que recuerdan cuando los mandé que vayan en la gran comisión y les dije que no lleven ni alforja ni bolsa y les faltó algo, no, le dijeron, muy bien. Pero ahora yo les digo que lleven alforja y lleven bolsa y el que no tenga, que venga a su capa y compre espadas, ¿verdad?
Y allí cuando los discípulos le dicen, maestro, aquí hay 2 espadas. Y él le dice, basta ya. Porque en realidad no se refería a esas espadas físicas. Cristo nunca promovió la violencia. La espada de la cual siempre se habla en la palabra de Dios es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios fue revelada por el Espíritu Santo a todos los santos hombres que le escribieron. Por lo tanto, esa es la misma espada, el Espíritu está, con la cual nosotros podemos combatir las artimañas del enemigo. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí, nada que responda a la tentación. En ninguna ocasión hubo una respuesta a las muchas tentaciones de Satanás. Cristo no pisó ni una sola vez el terreno de Satanás para darle ventaja alguna. Satanás no halló en él nada que lo animara a avanzar. Al contrario de nosotros, ¿verdad? Que cuántas veces vamos como tanteando, damos un pasito, a ver, si no me caigo ya doy el otro pasito, y estamos ahí. Al final, cuando nos damos cuenta y miramos alrededor, ya estamos completamente en terreno enemigo. Que no nos pase esto, mis hermanos, que podamos depender de la palabra de Dios, que podamos depender del Espíritu Santo y estar en constante oración, para que así podamos ser guiados como Cristo fue guiado. Pero aunque la gloria divina de Cristo estuvo por un tiempo velada y eclipsada, porque Él asumió la naturaleza humana, sin embargo no cesó de ser Dios cuando se hizo hombre. Lo humano no tomó el lugar de lo divino, ni lo divino de lo humano. Este es el misterio de la piedad. Nuevamente lo remarca como un misterio. Las 2 expresiones, humano y divino, eran estrecha e inseparablemente una en Cristo. Y sin embargo tenían una individualidad diferente. Aunque Cristo se humilló a sí mismo para hacerse hombre, la deidad aún le pertenecía. Su deidad no podía perderse mientras permaneciera fiel y constante en su lealtad. Aunque rodeado de dolor, sufrimiento y corrupción moral, despreciado y rechazado por el pueblo, a quien habían sido confiados los oráculos del cielo, Jesús aún podía hablar de sí mismo como el Hijo del Hombre en el cielo. Estuvo listo para tomar una vez más su gloria divina cuando terminó su obra en la tierra. Ahora tengo una pregunta. Y claro, yo estoy dando el estudio y estoy haciendo preguntas. ¿Cómo es eso? Bueno, la pregunta a ver si podríamos conversarla aquí entre nosotros. Cristo, hoy en día, sigue teniendo esa doble naturaleza, porque aquí en la tierra tenían que tener cada una su individualidad diferente, porque el Cristo Dios, Jesús Dios, estaba oculto, él no podía utilizarlo así como así. Él mantuvo su divinidad, pero él estaba viviendo el 100% como humano, ¿verdad? Con las mismas herramientas que tenemos nosotros para demostrarnos que sí se puede vivir sin pecar. Pero hoy en día, en el cielo, Cristo sigue siendo así, sigue teniendo esa doble naturaleza. ¿Qué ideas tenemos al respecto? ¿O qué es lo que estaría revelado, según lo que nosotros hemos estudiado? Buena pregunta, ¿verdad? Buena pregunta. Esto lo vamos a estudiar, si Dios quiere, en un siguiente estudio. Lo vamos a estudiar. Pero lo que está revelado es que Cristo mantiene su cuerpo, el cuerpo que tiene aquí, que tuvo aquí, ¿verdad? Pero su voluntad ya no es la voluntad de hombre. Su voluntad es la voluntad de Dios. Su mente ya no está sujeta a las leyes humanas.
Su mente ahora es una plenitud con el Padre y el Espíritu Santo. Sus facultades, él ya es inmortal, por lo tanto ya no está sujeto a la muerte. Pero ya lo vamos a profundizar en algún futuro. No sé si Joaquín pudiera comentarnos algo al respecto. Sí, la verdad es que de lo que nosotros podemos saber, por ejemplo, por la escritura, lo más básico es que cuando Cristo resucitó, él de hecho traspasaba hasta los muros. Nosotros sabemos que la naturaleza de aquellos que son resucitados es diferente a la humanidad tal cual como la conocemos. Porque nosotros, de hecho, cuando Cristo venga en las nubes, Él nos va a tomar, los que estamos vivos, vamos a ser transformados en un abrir de ojos, pero vamos a ir hasta Orión incluso, en esa nube, sin traje espacial, sin protección ni nada de esas cosas. No sé cómo será, obviamente no hay una descripción así detallada, pero obviamente el cuerpo que Cristo tomó, que apareció a sus discípulos teniendo ellos la puerta trancada, pero que igual comió pescado y miel, fue un cuerpo modificado, podríamos decir. Es la naturaleza humana, pero no igual como nosotros la conocemos. Muy bien. Lo que sí nos debe quedar clarísimo es lo que dice aquí. Que a pesar de que tenían una individualidad diferente, su unión divina-humana es estrecha e inseparable. Por lo tanto, es totalmente errado el acerto de decir de que el Espíritu Santo es la naturaleza divina humana de Cristo. No sé cuál es la que le ponen los antitrinitarios, que es la otra naturaleza de Cristo que se despoja de Cristo y queda la naturaleza humana en el cielo, que se separan en dos naturalezas. Eso es completamente errado si nosotros nos atenemos a la evidencia bíblica y a lo que se nos declara aquí también en esta cita, que son inseparables. Tenían individualidad diferente en la tierra, pero al ascender al cielo, él ya no tenía que tener esa individualidad. Ah, mira, tengo ganas de, no sé, me falta fuerza, estoy fatigado, porque ahora él ya está allí completamente como Dios, ¿verdad? Él puede darse a sí mismo el poder de no cansarse, porque es Dios, ¿verdad? Él tiene esa esencia, no se cansa de escucharnos, no se cansa de estar allí intercediendo por nosotros. Está constantemente trabajando, día y noche, no duerme. Entonces, no podemos nosotros separarlos. Bueno, hubo ocasiones cuando Jesús, estando en carne humana, se manifestó como el Hijo de Dios. La divinidad fulguró a través de la humanidad y fue vista por los sacerdotes y magistrados que se burlaban. ¿Fue reconocida? Algunos reconocieron que él era el Cristo, pero la mayor parte de ellos, que en esas ocasiones fueron obligados a ver que era el Hijo de Dios, se negaron a recibirlo. Su ceguera correspondió con su firme resolución de no dejarse convencer. Cuando fulguraba la gloria interna de Cristo, era demasiado intensa para que su humanidad pura y perfecta se ocultara enteramente. Los escribas y los fariseos no reconocían con sus palabras a Cristo, pero su odio y enemistad quedaban frustrados cuando resplandecía la majestad de Jesús. La verdad, oscurecida como estaba por un velo de humillación, hablaba a cada corazón con inconfundible evidencia. Esto produjo las palabras de Cristo. Vosotros sabéis quién soy. Su refulgente gloria persuadió a los hombres y a los demonios a confesar verdaderamente este era el Hijo de Dios. Así se reveló Dios, así fue glorificado Cristo. Muy interesante también esta parte de los sacerdotes. Sabemos que en ese momento, cuando dice yo soy,
se le ilumina el rostro y allí queda estupefacto. Creo que fue Caifás y Anás, ¿verdad? Que quedaron allí mareados, de todos colores, no sabían dónde meterse. Cristo dejó su lugar en las cortes celestiales y vino a esta tierra a vivir la vida de los seres humanos. Hizo este sacrificio para mostrar que es falsa la acusación de Satanás contra Dios. ¿Cuál es esta acusación? Que es imposible que el hombre obedezca a las leyes del reino de Dios. Cristo, siendo igual con el Padre, honrado y adorado por los ángeles, aquí otra declaración de que Cristo también es Dios, porque también es adorado por los ángeles. Solamente a tu Dios adorarás, ¿verdad? Está escrito. Se humilló por nosotros y vino a esta tierra a vivir una vida de humildad y pobreza. Vino a ser un varón de dolores, experimentado en quebranto. Sin embargo, el sello de la divinidad estaba sobre su humildad. Vino como un maestro divino para elevar a los seres humanos, para aumentar su eficiencia física, mental y espiritual. No hay nadie que pueda explicar el misterio de la encarnación de Cristo. Ninguno de nosotros, por más que intentemos, no podemos explicarlo al 100%. Con todo, sabemos que vino a esta tierra y vivió como un hombre entre los hombres. El hombre, Cristo Jesús, no era el Señor Dios Todopoderoso. Y aquí no hay que desacreditar todas las otras declaraciones que decían de que Cristo era Dios, sino que está hablando de el hombre Cristo Jesús. No era el Señor Dios Todopoderoso. Sin embargo, Cristo y el Padre son uno. La deidad no desapareció bajo la angustiosa tortura del Calvario. Sin embargo, no es menos cierto que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya nos quedan las últimas dos citas. No sé si a alguien le gustaría seguir leyendo. Sí, hermano, yo leo, no hay problema. Ok. Satanás procuró evitar en todas las formas posibles que Jesús se desarrollara dentro de una niñez perfecta, una edad viril intachable, un santo ministerio y un sacrificio inmaculado. Pero fue derrotado. No pudo inducir a Cristo a que pecara. No pudo desanimarlo ni apartarlo de la obra que había venido a hacer en esta tierra. La tormenta de la ira de Satanás lo azotó desde el desierto hasta el Calvario. Pero cuanto más implacable era, tanto más firmemente se aferró el Hijo de Dios a la mano de su Padre y avanzó por el ensangrentado sendero. Cuando Jesús tomó la naturaleza humana y se convirtió en semejanza de hombre, poseía el organismo humano completo. Sus necesidades eran las mismas de un hombre. Tenía necesidades corporales que satisfacer, cansancio físico que aliviar. Por medio de oraciones al Padre se fortalecía para el deber y la prueba. Muy bien. Aquí es muy interesante recalcar y recordar que Cristo desde que fue niño fue tentado por Satanás no literalmente ni directamente, sino para poder desviarlo, utilizando todo lo que estaba a su alrededor, sus amigos, sus vecinos, para poder desviarlo de su cometido. Y aquí nos dice que la tormenta de la ira de Satanás lo empezó a azotar desde el desierto, o sea, desde el desierto de la tentación. ¿Qué sucede antes del desierto? Jesús es bautizado. Él sale del agua y se abren los cielos, baja el Espíritu Santo y la voz que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando escuchó esa declaración, Satanás tembló y se llenó de ira. Y allí fue cuando él empezó su incansable ministerio de poder hacer caer al Hijo de Dios. Gracias a Dios que hoy en día tenemos un Salvador.
Un Salvador que tomó nuestra misma naturaleza, que se emparentó con nosotros, pero que no renunció a su divinidad y no sabemos cómo es que lo hizo. Pero aún así seguía siendo Dios. Cristo es Dios, manifestado en la carne. Y esto es lo que está revelado en la Escritura y lo que está revelado en el Espíritu de Profecía, aún con mayor claridad. Quien diga lo contrario es porque no viene de Dios. Así que es muy importante que esto lo tengamos claro y que podamos rogarle al Señor que nos dé esa experiencia que tuvo Jesús al venir por nosotros aquí en la tierra, al vivir como uno de nosotros debiera vivir. Así que vamos a orar, hermanos, para que el Señor nos ayude y nos dé esa fortaleza que no tenemos. Inclinemos el rostro para orar. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias porque diste para nosotros una salvación perfecta, Señor. Gracias porque nos diste el mejor regalo que pudo habernos brindado el cielo. Y ese es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Gracias porque pudo vencer. Gracias porque nos diste un ejemplo tan claro mediante Él para que nosotros podamos seguir y vivir una vida de perfecta obediencia, Señor. Ahora necesitamos de tu ayuda, Señor. Necesitamos que nos puedas brindar a través del Espíritu Santo esa fortaleza, Señor, esa gracia que nosotros no tenemos para poder vencer las pruebas, Señor. Para que tú te puedas hacer fuerte en nuestras debilidades. Porque somos débiles y si fuera por nosotros mismos, nunca podríamos vencer y nunca podríamos permanecer cerca de ti. Pero queremos estar cerca de ti, queremos permanecer en pie, Señor, cuando tú regreses. Queremos llevar tu mensaje, llevar el Evangelio a la mayor cantidad de personas que sea posible. Por favor, Señor, ayúdanos en esta obra, bendice nuestro ministerio, Señor, y por favor, te rogamos que tú puedas perdonar cada uno de nuestros errores, nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, malas acciones, malas actitudes, para que podamos estar limpios, Señor. Pues te lo agradecemos y te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.